Muy buenas noches, Javerim y Javerot, Shavua Tov, bienvenidos a nuestro estudio de Mishnah en este mes de Elul, año 5781, preparándonos para Rosh Hashanah y Yom Kippur de la mejor manera con Torah, Tefilá y Teshuvah, recitando las Selijot y Arvit todas las noches aquí en Kol Tuv Sefarad. Pasamos al quinto capítulo de Masejet Berajot, donde continuamos hablando de la amidá. Ya hablamos de la amidá en el cuarto capítulo, vamos a seguir hablando de las restricciones, de las leyes de la amidá. Dice la primera Mishnah, en omedim leitpalel ela mitoch koved rosh. Es algo que continúa del capítulo pasado. Yo no me paro a rezar hasta que tenga un buen espacio mental, o sea, con la cabeza bien puesta. Koved Rosh, literalmente cabeza pesada o cabeza respetuosa, cabeza en lo que estamos. Esto es algo que el Rambam también había notado antes. Hasidim harishonim hayu shohim sha'achat umitpalelim kedei sheikavnu et libam lamakom. Los primeros hombres piadosos esperaban una hora antes de rezar para poder dirigir su corazón a Dios. Afilu hamelech shoel bishlomo lo yashiveinu. Incluso el rey, estamos hablando del rey en época del Imperio Romano, incluso el rey viene a hablarnos lo yashiveinu. No contestamos. Afilu nahash karuch al akevo lo yafsik. Incluso una serpiente se enreda en su talón, no debe detenerse. Vamos a ver qué nos dice la halajá. Bueno, esto ya lo hemos leído la vez pasada. ¿Cuál es la kavaná? Poder ponerse en el espacio mental de estar con Dios. Esto ya lo habíamos hablado. ¿Qué nos dice el Shulchan Aruch? Lo mitoch schok, no en un ambiente festivo de risas, ve kalut rosh, y de levedad, ve devarim betelim, y de cosas sin valor, ve lo mitoch be'imá, aquí creo que falta una palabra, sino be'imá, con contrición, be'hachna'a, lo llamó leitbalel ela ka'as, ela mitoch simcha. Y una persona no debe rezar cuando esté de mal humor, sino mitoch simcha, en un espíritu calmado pero alegre, que gon divrei tanchumim shel Torah samoch ligeulah Mitzrayim o samoch litchilat David shekatuv bo ratzon yarav yaseh shomer Hashem et kol ohavav. Dios cuida de todos aquellos a quienes ama, y por lo tanto nos hacemos esta tefilá con la actitud correcta, con la actitud correcta. Ahora, se ha dicho de paso, esto de si una serpiente se les enrolla en el pie, si la serpiente es venenosa, toda mitzvah definitivamente no tiene más valor que la vida. Entonces no se tomen esta Mishnah tan a pecho. Segunda Mishnah del quinto capítulo. Dice el Tanakama, Maskirin gevurot geshamim betchiat hameitim. Recitamos o recordamos el poder de Dios al hacer caer la lluvia en la verajá tejiat hameitim, en la verajá de la resurrección de los muertos. Es decir, la segunda, mejayeh hameitim. Veshoalim hageshamim, y pedimos por la lluvia bebirkat hashanim. En Birkat Hashanim, que es la novena verajá, pedimos, Dios, haz que caiga la lluvia. En la primera recordamos, ¿cierto? Dios es quien hace caer la lluvia. En la novena verajá pedimos lluvia. Vehavdalah, y hacemos la bendición de Abdalá, lo cual vamos a hacer hoy sábado de la noche. Behanen hadaat, en la cuarta verajá, en la verajá donde hablamos sobre la capacidad del intelecto de poder entender el mundo. Rabbi Akiva dice, Omrah berajá revi'it bifnei atzma. La opinión de Rabbi Akiva es que esta verajá de la Abdalá se debe recitar como una verajá extra, independiente, es decir, no parte de las 18, sino una verajá extra. Rabbi Eliezer Omer Behoda'ai, Rabbi Eliezer dice que la Abdalá se debe hacer en la penúltima verajá, en la verajá donde damos gracias a Dios. ¿Qué es la halajá? Nos dice aquí el Rambam. Bamet de Barim Amorim,
¿De qué estamos hablando? Bimot hama, en los días del verano, aval bimot geshamim, no, estas son las leyes de Javineinu. Un segundito, por ejemplo, Motzei Shabbat. Lo mismo en Motzei Shabbat y en los días de fiesta no debe recitar Javineinu, que es esta versión reducida de la Amidá. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer la Abdalá. Alajá 15. Kol yemot hageshamim, en todos los días de lluvia, es decir, en el invierno, Omer bibraha shnia morid hageshem. ¿Ok? En la segunda verajá, durante la caída de las lluvias, decimos en la segunda verajá, morid hageshem. Dios hace caer la lluvia, ubimot hama, en los días del verano, morid hatal, que hace caer el rocío. Meimatai, ¿desde cuándo? Omer morid hageshem, umitpaler hamusafim shel yom tov aharon shel chag, at filat shaharit shel yom tov harishon shel pesach. ¿Desde cuándo se hace esto? Desde Musaf, en el último día de Sukkot, es decir, lo que nosotros llamamos Simhat Torah, hasta el Musaf hasta Shaharit del primer día de Pesach, es decir, desde cuándo comienza el invierno halágico para la segunda verajá, desde Simhat Torah hasta Pesach. Umitfilat musafin shel yom tov harishon shel Pesach omer morid hatal, y desde Musaf del primer día de Pesach comienza a decir quien hace caer el rocío, como estamos haciendo en este momento. Alajá 16. Mishiva yamim bemar Heshvan, desde el séptimo día en Heshvan, shoalin et hageshamim bebirkat shanim, en la novena verajá, donde pedimos a Dios por los años, comenzamos a pedir lluvia en el séptimo día de Mar Heshvan. Esto es, ya vamos a ver que hay una diferencia entre Israel y el resto del mundo. Kol zeman shemaskir hageshem. Ok, mientras estamos mencionando Dios hace caer la lluvia, ahora estamos pidiendo lluvia, exactamente. Bameh devarim amorim, ¿de qué estamos hablando? Be'eretz Israel, en la tierra de Israel. Aval beshinar, ube Suria, ube Mitzrayim, ube mekomot hasemuchot le'eilu, y en los sitios como Siria y en Egipto, Shinar, que es Irak, y en los sitios cercanos a ellos y similares a ellos, comenzamos a pedir las lluvias no en el 7 de Heshvan, sino 60 días después del equinoccio de otoño. ¿Por qué? Porque ese es el momento en el que llueve en Irak, llueve en el Medio Oriente, y le daba la oportunidad a los peregrinos de volver a las tierras después de Sukkot. ¿Qué pasó en el mundo judío? La gente comenzó a mudarse a sitios diferentes donde la lluvia caía. Un ejemplo es, por ejemplo, el Rosh, rabino Asher Ben Yehiel, que es un rabino ashkenazí que viene a ser el gran rabino de Toledo a comienzos del siglo XIV. Y él dice, en España cae la lluvia en un momento diferente. Vamos a tratar de cambiar el calendario. Lo mismo le pasó a Isaac Abraham, al rabino Abu Abda Fonseca, cuando llegó al Brasil, primer rabino en servir en el hemisferio sur, donde las estaciones están volteadas, y todos estos rabinos trataron de tener una visión un poco más natural, decir, bueno, vamos a cambiar, pero eventualmente lo que ganó halágicamente, lo que se ha extendido en el pueblo judío, es de cierto modo preservar este calendario septentrional, es decir, del norte. Donde el verano es en julio, junio, agosto, ¿cierto? Esa es la época. Pesaj es, por supuesto, en marzo, y así yo esté en Argentina o esté en Australia, en sitios donde es diferente, de todos modos seguimos haciendo eco a las estaciones en la tierra de Israel. Pero pudo haber sido muy diferente. La halajá no es inevitable. Particularmente cuando descubrimos cosas nuevas, cuando los humanos vivamos en Marte o en la Luna, Dios quiera, vamos a tener que desarrollar una halajá muy interesante para poder responder a los desafíos de la época.
Ok. Incluso el Rambam aquí dice, sitios que necesitan lluvia en los días del verano, como las islas lejanas. Ellas pueden pedir por lluvia, ¿cierto? Pueden pedir por lluvia, pero en la verajá donde dice Dios escucha nuestras plegarias. De cierto modo el Rambam está aquí mediando y diciendo, ok, estamos siguiendo una tradición babilonia, pero si yo necesito lluvia, puedo rezar en otra parte de la Amidá para pedir por agua. ומקומות שאין עושים יום טוב, 2 ימים אומר מוריד הגשם בתפילת מוסף של יום הראשון של מיני עצרת, ומתפלל והולך כל ימות הגשמים. Ok. Y esto en el Sidur se ve de la siguiente manera. No, el cambio aquí, el Rambam dice, el cambio es en Shmini Atzeret, es decir, es el día antes de Simchat Torah. Ahí es donde sucede el cambio en los sitios donde hay donde se hace el cambio en la tefilá. Y aquí tenemos ejemplos del Sidur, ¿cierto? ¿Qué es Haskarat Geshamim? ¿Qué es recordar? Es esto que decimos. En la segunda verajá, en verano, Morid Hatal. Verano es desde Pesach hasta Shemini Atzeret. Y luego, a partir de Shemini Atzeret, Mashiva Ruach Morid Hageshem. La Avdalá que vamos a hacer esta noche, en la cuarta verajá. En la cuarta verajá decimos Honen Hadat. Okay. Y aquí, en los días después, o sea, Motzei Shabbat, sábado en la noche, añadimos este párrafo. Y esto consiste también en parte de nuestra Avdalá. Birkat HaShanim. Birkat HaShanim es la novena verajá, donde pedimos a Dios por el producto agrícola, y su versión invernal, su versión es bastante más larga, porque pedimos por lluvia, ¿ok? Y esto en la diáspora va desde el 4 o 5 de diciembre hasta Pesach. Y esto es, si quieren entender la razón de esto, hay un video aquí en Kol Tuv Sefarad que se llama El misterio del 4 de diciembre, porque esta fecha del calendario judío depende de una fecha en el calendario gregoriano, si bien el calendario gregoriano es solar, mientras que nuestro calendario es lunar. Entonces, si quieren entender por qué pasa ese desfase y la historia de del calendario juliano y gregoriano y los desfases que hay, les recomiendo que lo visiten. Y con esto llegamos hasta el final de nuestro estudio del día de hoy. Mañana con la tercera Mishnah del capítulo 5 seguimos hablando de la tefilá. Nos vemos todos los días de sábado a jueves en esta época de Elul hasta Yom Kippur a las 9 de la noche hora Colombia, México, 10 de la noche hora Venezuela, 11 de la noche hora Argentina. Muy buenas noches, Javier y Javier.